El día de hoy, a través de En la Balanza, se encuentra con nosotros el maestro Javier Jiménez Gutiérrez. Él participa por el cargo a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es abogado por la UNAM, maestro en Derecho por universidades estadounidenses. Nos gustaría comenzar conociendo de dónde proviene esta preparación internacional, cómo inicia la elección, primero de estudiar Derecho y después de toda la experiencia que ha adquirido. Bienvenido. Muchas gracias, Ite, muchas gracias por el espacio. Yo siempre, desde joven, supe que mi vocación era por las humanidades. Creo que desde muy joven me di cuenta que me gustan más las letras que los números. Curioso porque vengo de una familia de ingenieros, una familia de profesionales dedicados a las ciencias exactas, pero yo siempre me fui por las humanidades y el derecho se me hacía como la carrera central de las humanidades tiene un ámbito de aplicación absoluto, todo tiene que ver con el derecho y el derecho tiene que ver con todo, y entonces pues así inició mi vocación por el derecho. ¿Y cómo termina estudiando en Oxford? ¿En Bueno, cuál? en Oxford fue ya hasta más tarde. Yo estudio en la UNAM, yo soy hecho en CU, Puma de corazón. Acabo mis estudios en la UNAM en el año de 1993. Ese año es el año en el que se firma el Tratado de Libre Comercio. Entonces, es un año en donde el tema de la internacionalización era un tema muy importante. Cuando empecé a comentar la idea de irme a estudiar al extranjero, mucha gente me preguntaba, pero ¿para qué vas a estudiar leyes de otros países si quieres ser abogado mexicano? Yo intuía que estábamos entrando en un proceso de internacionalización en donde el más local de los abogados tenía que familiarizarse con otros sistemas jurídicos. Antes, solo las empresas muy grandes hacían operaciones internacionales. Hoy todos hacemos operaciones internacionales. Hoy todos compramos por el internet algún producto que no tiene que ser muy caro para venir del extranjero. Es decir, la modernidad nos ha obligado a la internacionalización y creo que esto lo intuí y decidí irme a estudiar primero una maestría a la Universidad de Harvard y luego años más tarde, cuando tenía yo algo así como 46 años, por situaciones del destino, me volví estudiante de nuevo y estudié una segunda maestría en estudios latinoamericanos, pero en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Se me hizo muy interesante ver a México desde lejos. Cuando uno toma distancia, la distancia da perspectiva. Y entonces pasé un año en la Universidad de Oxford estudiando a México y a Latinoamérica realmente, porque esa maestría fue en estudios latinoamericanos desde Inglaterra con expertos en Latinoamérica, pero de distintas nacionalidades, ingleses y de otras nacionalidades que no eran latinoamericanos. Y se me hizo muy interesante la perspectiva que, digamos, la distancia les daba. Fue una experiencia interesantísima. Sí lo es, digo, tomando en cuenta que adquiere todo este conocimiento. Actualmente, ¿cuál es su opinión de la constitución política, de nuestra constitución? Porque es una de las constituciones que más reformas ha tenido. Y usted que ya pudo ver como el panorama completo, ¿le parece una buena constitución o cree que deberían haber más ajustes? Yo creo que es una buena constitución. Lo que creo que nos ha faltado es aterrizar muchos de los principios y los anhelos que están en la constitución en la realidad. Para hablar en términos jurídicos, tenemos una diferencia importante entre el ser y el deber ser. Creo que los principios constitucionales son los adecuados, la división de poderes, el federalismo, los derechos humanos son los adecuados y creo que lo que nos ha faltado en algunos casos, en otros no, es aterrizar esos principios en la realidad. Y también, además de lo que nos ha comentado, tiene especialidad varios años ya en Derecho Comparativo y Arbitraje. ¿Nos puede decir para los simples mortales qué es ese derecho? El arbitraje es un método alterno de solución de controversias, en virtud del cual dos partes de un contrato, por ejemplo, pueden acordar que si tienen una controversia, en vez de resolverla en tribunales estatales, pueden resolverla mediante arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Son realmente juicios privados, juicios que se dan ante expertos, entre árbitros que generalmente son abogados privados, pero pueden no serlo. Por ejemplo, en arbitraje de construcción puede haber un tribunal arbitral conformado tanto por abogados como por ingenieros
o dependiendo la materia de la controversia, se constituye un tribunal privado que analiza la controversia, la resuelve mediante una sentencia que en arbitraje se llama laudo. Hay una convención internacional muy importante, la Convención de Nueva York, que reconoce esos laudos como si fueran sentencias. Entonces, todos los países firmantes de esa convención tienen la obligación de ejecutar esos laudos como si fueran sentencias. Entonces, es un mecanismo alterno de solución de controversias muy recurrido entre, sobre todo las empresas y en algunos países, entre personas físicas y entre, incluso para temas que no tienen que ver con la vida comercial, sino más de la vida personal de los individuos, y que es una opción a los tribunales del Estado, ayuda a los tribunales del Estado porque en un sentido los ayuda con el rezago judicial, quitándoles trabajo, ayuda porque al tribunal no tener la carga de trabajo que tiene un tribunal estatal lo puede hacer más rápido, ayuda porque aunque hay extraordinarios jueces, nadie puede ser extraordinario en todo. Y en el arbitraje se puede, como el tribunal se selecciona ya cuando se conoce cuál es la controversia, pues se pueden buscar expertos en el tema concreto de la controversia. Entonces tiene algunas ventajas que lo han hecho un mecanismo eficiente. Yo me he dedicado al derecho privado internacional y parte de esa práctica es el arbitraje internacional, que son estos procedimientos alternos de solución de controversias. Muy interesante. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto hasta este momento en su carrera? Todos los casos son muy retadores porque decía alguien en una definición, creo que bastante precisa de la abogacía, decía que era una profesión que da para comer pero quita el hambre. Es una profesión que conlleva muchísima responsabilidad y un buen abogado siente el peso de esa responsabilidad. Y eso es muy retador. Cuando la pensión de alimentos de un niño, la libertad de una persona, el que se le haga justicia a alguien que la está reclamando, depende de lo que uno haga. Eso conlleva una angustia profesional que debemos sentir los abogados, esa preocupación que nos hace perder el hambre. Pero como todo en la vida, las grandes pasiones se gozan y se padecen. Esta es una profesión que yo he gozado inmensamente y que he padecido inmensamente porque es una profesión que implica altísimas responsabilidades. Maestro, y si tuviese que elegir tres valores que lo han acompañado siempre y que hasta la fecha siguen siendo sus pilares, ¿qué valores serían? Valores míos en lo personal. Primero, la honestidad y sobre todo la honestidad con uno mismo. Segundo, la independencia. No responderle a nadie, ser libre para hacer lo que uno cree que debe hacer. Y tercero, la congruencia. El ser congruente yo creo que es un valor muy importante. No decir una cosa en un lado y otra en otra porque conviene. Uno tiene que ser, creo, honesto, independiente y congruente. Claro. Y hablando de esta independencia, ¿cómo se garantiza la independencia personal en un contexto donde, o la independencia en sí, incluso de los propios poderes, en un contexto donde los poderes del Estado suelen estar enfrentados casi todo el tiempo? Usted, creo que llegamos al gran tema de este proceso, ¿verdad? La independencia del Poder Judicial es importantísima. No se concibe un país con un futuro brillante sin un Poder Judicial independiente. ¿Cómo se garantiza? Pues la verdad es que no está garantizada. La verdad es que dependerá de las decisiones que tomemos y de cómo las gentes, las candidatas y los candidatos que resulten vencedores se conduzcan a partir de que tomen funciones. Es por eso que es importantísima esta elección. Es importantísimo que los ciudadanos se tomen el cuidado de estudiar los perfiles, los antecedentes de los candidatos y las candidatas y se aseguren de votar por candidatas y candidatos honestos, independientes, diligentes, porque en las manos de estas candidatas y candidatos van a estar los derechos más importantes de todos nosotros. Si tuviese que votar en contra de sus convicciones personales para hacer valer la Constitución, ¿lo haría? Hay que diferenciar las convicciones personales de las posiciones personales. Las convicciones tienen que ver con cuestiones de ética y esas no se pueden abandonar. De siempre votar éticamente, de votar con independencia, de votar con honestidad y esas no se pueden abandonar.
Pero lo que sí es muy importante para un juez, un magistrado, un ministro, es saber que uno no llega a juez, magistrado o ministro para imponer sus posiciones personales. Entonces, es muy importante saber que uno no debe votar en una resolución de controversia conforme a sus posiciones personales. Debe votar conforme a la aplicación del derecho, conforme a lo que el derecho pide que se haga, sin que interfieran las posiciones personales. Si yo en la resolución de una controversia votara no conforme a lo que se debe ser decidido en derecho, sino conforme a una posición personal, estaría violando mis valores personales. Entonces hay que hacer esa distinción. Es muy importante que quienes lleguen a los cargos de jueces, magistrados, ministros entiendan que no están ahí ni para imponer posiciones personales, ni para adelantar agendas políticas. No tiene nada de malo luchar por una agenda política. El activismo político es muy válido, pero no puede hacerse ni debe hacerse desde una corte. Un juez, un magistrado o un ministro no es un activista político, no es un político, es un jurista que debe aplicar el derecho en forma totalmente independiente de sus posiciones personales y sus simpatías o antipatías políticas, que todos los tenemos, pero esas hay que dejarlas al lado a la hora de cumplir la función jurisdiccional. ¿Considera que el sistema de justicia en México es accesible para todos? Yo creo que el sistema tiene muchos, como le llaman ahora los jóvenes, áreas de oportunidad. Creo que hay muchos cambios positivos y aquí es donde creo que mi experiencia internacional, viendo qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otras partes, porque no es que en el exterior solo tengamos ejemplos a seguir, tenemos algunos ejemplos a seguir y tenemos contraejemplos a evitar. Entonces, creo que esa experiencia puede servirnos para mejorar muchísimo nuestro sistema de impartición de justicia. Y yo he puesto sobre la mesa áreas en donde creo que puede mejorar nuestro sistema de impartición de justicia. Una ya la platicamos, que es la independencia. Es importantísimo que el Poder Judicial sea independiente. Otro cambio que yo haría es, yo busco, me gustaría colaborar para formar una judicatura mucho más sustantiva. Es decir, que las controversias se resuelvan menos por temas de forma y más por temas de fondo. Si yo comparo nuestro sistema jurídico con otros sistemas jurídicos o con el arbitraje internacional, la verdad es que nuestro sistema es muy formalista. Algo así como el 80% de los amparos que se desprenden de juicios son por razones procesales, no por el fondo del asunto. Y las reglas procesales son importantes. Hay elementos de debido proceso que tienen que ser observados. Pero cuando casi se convierten en más importantes que el fondo, ahí estamos cayendo en un formalismo que creo que no es. Controversias que conforme al fondo deberían tener un resultado, a veces tienen otro porque el poder le faltó una coma, porque no se citó bien el artículo, es decir, por temas meramente formales. Eso no debería ser y creo que nuestro sistema es muy formalista. En ese sentido, sería uno de los cambios que me gustaría a mí colaborar para tener un poder judicial menos formalista que vaya más al fondo de los asuntos y menos a la forma. Y si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegiría y qué pregunta le haría? Uno solo me la pone usted muy difícil, pero definitivamente uno de mis candidatos sería el general Lázaro Cárdenas. Creo que fue un episodio histórico, la expropiación del petróleo. Yo he ejercido la profesión en algunos sectores más que en otros y muchos de los asuntos que he manejado y los casos que he visto tienen que ver con petróleo y energía. Y entonces tengo un sesgo por la industria petrolera que para México ha sido muy importante. Y si se me diera oportunidad de platicar con el general Lázaro Cárdenas y hacerle preguntas sobre expropiación petrolera, lo consideraría yo una oportunidad excepcional. ¿Habría otro personaje? Oh, muchísimos. Don Benito Juárez definitivamente sería un personaje con el que me gustaría platicar. Hay muchísimos personajes históricos que son modelos a seguir, que han definido el rumbo de este país y que si uno tuviese la oportunidad de platicar con ellos, pues sería fenomenal. ¿Alguno internacional? Desde luego, me gustaría
platicar con Winston Churchill, me gustaría platicar con Martin Luther King, me gustaría platicar, pues la verdad es que han habido tantos personajes que han forjado la historia que la lista es casi, casi elegir. Es como cuando a uno le preguntan cuál es tu libro favorito. Híjole, uno nada más. No se puede. Ah, está difícil. Ya casi para finalizar, doctor, ¿qué significa para usted hacer justicia más allá de aplicar la ley? ¿Qué es qué es el hacer justicia? Hay quienes han mencionado que hacer justicia suele ser a veces injusto. Entonces, Es el enorme debate entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico, ¿no? Los que sustentan las tesis del justnaturalismo dicen que cuando la ley es injusta, entonces no hay que aplicar la ley, hay que aplicar la justicia. Pero los positivistas dicen es que la justicia es subjetiva. Lo que puede ser justo para usted puede no ser justo para mí. Y entonces eso introduce un elemento de incertidumbre y la incertidumbre es muy importante en el derecho. Ese es el debate que se da entre las visiones positivistas y justnaturalistas. Yo creo que el tema es menos grave de lo que parece, porque muchas veces cuando se dice que la ley va en contra de la justicia, realmente la ley no va en contra de la justicia. Generalmente son temas de una interpretación irracional de la ley o poco razonable de la ley, demasiado literal de la ley, que si uno elimina, y tienen que ver con el problema que le comentaba yo antes del formalismo. ujú, Cuando el formalismo es tal, entonces parece que la ley es injusta, pero generalmente no es el caso. Generalmente se deriva de una interpretación demasiado formalista o una no razonable de la ley. Le comento un ejemplo que creo que ilustra el punto. En algún momento asesoraba yo a una empresa que operaba un aeropuerto. A esa empresa la multaron por violar una NOM que pedía que todos los aeropuertos tuviesen elevadores para discapacitados. Y entonces recibió una multa porque el aeropuerto que operaba esta empresa no tenía elevadores para discapacitados. Pero no tenía elevadores para discapacitados porque solo tenía un piso. Evidentemente, ¿a dónde iba a ir el elevador? Pero cuando hablamos con el inspector, nos dice, bueno, es que la ley dice que si no tiene elevadores para discapacitados, los tengo que multar. Y donde la ley no distingue entre aeropuertos de un piso de dos y donde la ley no distingue, no cabe hacer distinción alguna. Y entonces ese es un ejemplo de un formalismo exacerbado en donde la norma es muy razonable. Los aeropuertos deben tener elevadores para discapacitados, pero evidentemente no quiere la ley o el espíritu de la ley no es en el sentido de que se pongan elevadores en aeropuertos de un piso que vayan a la azotea. Eso no es lo que se pide. Entonces, yo siento que en la gran mayoría de los casos, esa dicotomía entre la ley y la justicia deriva no de la ley, sino de una aplicación o de una interpretación poco razonable de la ley. Y este argumento de que cuando se siente que la ley va contra la justicia, entonces hay que aplicar la justicia es peligroso, porque puede ser un elemento para que jueces, magistrados, ministros impongan disfrazado como justicia sus visiones personales o sus inclinaciones políticas. Y eso es un peligro que tenemos que cuidar. El Poder Judicial tiene que ser independiente, objetivo y apolítico. Entonces, creo que hay que aplicar la ley, pero razonablemente, con interpretaciones razonables de la ley.